Hermanos, buenos días. Es una bendición el poder compartir con ustedes y el poder aprender de la palabra de Dios juntos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque su iglesia puede reunirse, puede aprender de su palabra, Señor. Puede conocer el Evangelio y puede vivir el Evangelio aquellos que son hijos suyos, Señor. Padre Santo, bendíganos, Señor, que su palabra sea predicada, Señor, que su nombre sea exaltado, Padre mío, y que su iglesia sea desafiada, mi Señor. Que el mundo pueda creer el maravilloso mensaje de Cristo, pero al mismo tiempo, Señor, que la iglesia pueda imitarlo. Bendíganos, Señor, sea con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza del hombre, tenemos la tendencia a hacer todas las cosas como nuestras. Tenemos a hacer todo lo que nosotros, todo lo queremos hacer nuestro, todo lo queremos hacer como si fuera mi casa, mi trabajo, mis amigos, mi familia, todo, absolutamente todo es mío. El hombre tiene la increíble particularidad de ponerse en el centro y creerse el centro y creer que todo gira alrededor de esa persona. El hombre tiene la tendencia a apropiarse de todo y a creer que todo lo que está a su alrededor es su reino, son sus cosas, le pertenecen a él y tienen que ser solamente para él. Mi carro, mis hijos, mi iglesia, mi ministerio, mi equipo, mío, mío, mío. Y Pablo alerta a los filipenses y les dice: hermanos, ustedes deben de buscar la unidad, ustedes deben de ser uno, deben de pensar una misma cosa y deben de mantenerse en una unidad que manifieste la obra del Espíritu Santo y la obra del Redentor en medio del contexto de la iglesia. Los filipenses era una iglesia madura, una iglesia que estudiaba, era una iglesia que no tenía problemas doctrinales, pero sí había divisiones. Pero sí había ciertos problemas con Evodia y Síntique que estaban simbrando a la iglesia. Oye, Manuel, pero nosotros no estamos teniendo eso, pero la iglesia debe de estar preparada para eso y la iglesia debe de saber cómo responder cuando haya una situación de esta manera. Por eso es tan importante ver el pasaje de Filipenses. La división se siembra en silencio. La división es como un cáncer que no se anuncia, no se mira hasta el momento en el que ya está cundido. Va poco a poco y es como una hiedra que se va apoderando del edificio y que va llenando y que va llenando hasta el punto de que ya no ves el edificio y solamente ves una maleza que parece invencible. Y esta maleza, la división, está enraizada en el egoísmo y la egolatría. Este es el contexto en el que el creyente debería de estar luchando y de lo cual deberíamos de estar viendo. Por eso Pablo le dice en el versículo 3 de capítulo 2 de Filipenses: no hagan nada por contienda o vanagloria. No hagan nada por contienda o vanagloria. Y Pablo pasa a explicarnos del versículo 5 al versículo 8 cuál es el antídoto de esto. Y ya lo mencionó en el versículo 2, que bajo este contexto es que va a explicar esto. Pablo le dice a la iglesia que ante la división, ante la egolatría, ante la soberbia, ante el estar creyendo que esto es mío, 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 Pablo dice: ustedes deben de tener un mismo amor, ser unánimes, sintiendo una misma cosa. Y en el versículo 4 nos dice que deberíamos de estar nosotros viendo por los intereses de los demás en lugar de ver por los de nosotros mismos. El desafío es que todo creyente deje de pensar en sus propios beneficios, que comience a buscar lo de los demás, que empiece a ver por lo de los demás antes de ver por lo suyo propio, para que la unidad sea un fruto evidente y claro de que esa parte de la iglesia es cuerpo de Cristo. Es parte de Dios mismo. La exhortación es igual de relevante para nosotros el día de hoy.
Sea Pablo hablándole a los filipenses o sea el Espíritu Santo hablándonos a nosotros esta mañana, todos debemos de buscar la unidad en el amor y todos debemos de estar buscando un mismo objetivo. Dejando a un lado la egolatría, dejando a un lado el ego, el egoísmo. Así es que Pablo describe, y parece que es una de las porciones del Evangelio más increíbles que se pueden mencionar. Es tan claro y al mismo tiempo tan profundo, como si el Espíritu Santo estuviera enseñando a su propia iglesia, no solamente a los filipenses, sino a lo largo de la historia. Pablo en el capítulo 2 de Filipenses, versículos 5 al 8, dice así: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mi deseo y mi oración es que esta porción sea una predicación del Evangelio de una manera contundente para las personas que no conocen a Cristo. Que aún las personas que están en el contexto de la iglesia y que no han entendido la maravilla del mensaje del Evangelio, el Espíritu Santo los ilumine hoy. Pero al mismo tiempo, mi deseo es que la iglesia sea desafiada a imitar a Cristo. Que la iglesia entienda la función y que la iglesia esté dispuesta a mantenerse en el camino que la palabra de Dios nos desafía a hacer. Así es que espero que podamos decir, abrochémonos los cinturones porque esto va a ser bastante divertido. Todos los creyentes, todos aquellos que hemos creído en Jesucristo y que hemos entregado nuestra vida a Cristo, que hemos sido desafiados a imitar a Cristo, somos desafiados a imitar a Cristo. Todo creyente que dice tener una relación con Dios, se le exige, se le invita, se le mueve a que imite a su Salvador. Mateo 20:28 dice: imiten al Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos. Imítenlo, imítenlo. ¿Hasta qué punto? Hasta dar su vida por sus hermanos. Imítenlo para ver los beneficios de los otros y no los suyos propios. Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros, así como yo los he amado. El estándar es Jesucristo. El estándar no es Alejandro, no es Hugo, no son los ancianos. El estándar es Jesucristo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice: el que dice que permanece en él, en Cristo, debe de andar como él, Cristo, anduvo. Y por último, Pablo desafía a la iglesia de los Corintios diciendo: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. El desafío a la iglesia no es solamente al creyente que dice creer en Jesucristo, no solamente es decir yo creo en Jesucristo y yo creo que Él me puede dar salvación, yo creo que Él murió por mis pecados. No solamente es la bendición del Evangelio que tenemos, sino también es el llamamiento a vivir de acuerdo al camino que Él nos ha dejado. Y esa es la idea que Pablo tiene en Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque por causa de Cristo a ustedes les es concedido no solo el creer en Él, sino también el padecer en Él. El evangelio rosa de ven a Cristo y todos tus problemas van a desaparecer, no es cierto. El evangelio de ven a Cristo y todo va a ser paz y amor y va a ser solamente gozo y bendiciones, no es cierto. Ven a Cristo y ahora vas a vivir como príncipe porque eres hijo del rey, es una absoluta mentira. Pero venir a Cristo lo es todo. Pero venir a Cristo te da una paz que sobrepasa todo entendimiento.
Pero venir a Cristo es una nueva vida en donde has de ser desafiado a parecerte a aquel que te ha comprado y que te ha mostrado el amor y que te ha abierto las puertas a una vida completamente distinta a la que antes tenías. Venir a Cristo es tener la esperanza del gozo de la salvación. Es el consuelo del Espíritu Santo aún en medio de las noches más oscuras. Pero también es el desafío a morirte. A morir y ser como Cristo. No debe de haber un creyente que diga yo creo en Cristo y que siga viviendo como si Dios no existiera. El argumento que Pablo usa es uno que debe ser la única motivación válida para encontrar la unidad verdadera en la iglesia. Una vida digna del Evangelio es imitar la humildad de Cristo. Una vida digna del Evangelio es imitar la humildad de Cristo. Y cuando lo haga la iglesia, entonces habrá una unidad indivisible. Porque es obra de Dios mismo en la vida de cada individuo. Así es que cada vez que tú luchas contra tu ego y tu egolatría, tu egoísmo y tu egolatría, el Espíritu Santo está formando una unidad indivisible. Cada creyente de manera personal, cuando lleva su relación con Dios a un nivel en donde está dispuesto a ser desafiado para dejar de ser egoísta y para dejar de ser el centro y se hace a un lado y pone a Cristo en el centro, cuando cada creyente haga eso, entonces la unidad del cuerpo, entonces la realidad espiritual de ser iglesia de Cristo va a ser claramente visible en ese contexto. Y cuando los hermanos estén dispuestos a esto, no habrá ataque de Satanás y no habrá nada que las personas no creyentes o creyentes que sean inmaduros estén dispuestos a hacer para romper esa unidad. Porque mi egoísmo va a quedar a un lado, porque mi egolatría va a quedar a un lado, porque yo tengo que morir para que Cristo sea resplandeciente en mi vida. Así es que el desafío de comunidad va a partir del compromiso y el crecimiento y la madurez de cada creyente. Si tú ves divisiones en la iglesia, y si tú ves chismes en la iglesia, y si tú ves gente quejándose en la iglesia, tú deberías de estar desafiado a invitar a esos hermanos a imitar a Cristo. Tú deberías de estar desafiado a imitar a Cristo y no defender y no meterte en problemas, sino solamente animarlos al amor y las buenas obras. Así es que Pablo pone a Cristo como el estándar de humildad. Pablo pone a Cristo como el modelo de lo que debemos hacer como creyentes para que la iglesia se mantenga unida en un mismo sentir, haciendo una misma cosa. Y aquí es donde estos versículos que Pablo desarrolla son increíblemente profundos y al mismo tiempo desafiantes. Pablo dice en el versículo 5: haya en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Lo mismo que estaba diciendo en otros pasajes y lo que vemos en la enseñanza de la Escritura es lo que Pablo pone en este pasaje y dice: haya en ustedes el mismo sentir, no algo parecido, no la misma motivación, el mismo deseo, el mismo propósito debería de haber en ustedes que el que hubo en Cristo Jesús cuando lo movió a hacer lo que hizo. Solamente un hijo de Dios puede ser desafiado a eso. Solamente con el poder del Espíritu Santo un hijo de Dios puede ver esto como su desafío. Oye, Manuel, pero yo no voy a alcanzar, no puedo ser ni tan justo, ni tan bueno, ni tan santo, ni tan perfecto como Cristo. No, pero como creyente, ese debe de ser tu deseo. Tus ojos deben de estar fijados hacia ese rumbo. Y tus pasos deberían de estar suplicando la ayuda del Espíritu Santo y la transformación del Espíritu Santo para que eso sea una realidad en tu vida. No lo vas a alcanzar en esta vida, pero tu objetivo debería de ser ese. Lo que hubo en Cristo Jesús
que lo movió a hacer lo que hizo es lo mismo que debería de moverte a ti para mantener y cuidar la unidad de la iglesia. Y dice Pablo en el versículo 6, quien siendo en forma de Dios, quien siendo en forma de Dios. Pablo inicia su exhortación exponiendo la gloria de Cristo, y quiero que vayamos viendo esto. El pasaje va del versículo 5 al versículo 11, sin embargo lo vamos a dividir en dos partes. En el versículo 5 al 11, Pablo describe una V, en donde va desde la gloria de Cristo hasta su humillación, y desde su humillación hasta la exaltación que tiene por su obediencia. Esta vez vamos a ver solamente esta parte, en donde vamos a ver la gloria de Cristo con la que inicia y la humillación con la que termina, la humildad que manifiesta. Así es que, quien siendo en forma de Dios. Y aquí las dos palabras claves son siendo y forma. Siendo y forma de Dios. Cuando hablamos de este pasaje, estamos hablando de la preexistencia de Cristo. Estamos hablando de que Cristo existía antes de que todo fuera creado. Cristo existía antes de que todo fuera. No llegó a ser, Él no fue creado, Él no tiene un inicio, Él no fue puesto en algún punto de la historia de la eternidad pasada. Él es. Cristo como el Hijo de Dios es desde la eternidad. Y si no me crees, y para aquellos que tienen amigos testigos de Jehová, primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, y luego nos saltamos al 14. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas, y sin ella nada de lo que fue hecho ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y escucha esto: y la palabra se hizo carne. Y la palabra se hizo carne. Una de las cuestiones más increíbles del Evangelio es que Dios mismo se hace carne. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Justamente lo que el mundo caído necesita, justamente lo que cada persona en la historia de la humanidad necesita: la gracia y la verdad de Dios. Cristo es preexistente, y Cristo estaba con el Padre, y Cristo era con el Padre, y antes de que todo iniciara, antes de que nosotros conociéramos la palabra principio, Él ya era y ya estaba, y Él formó todo lo que vemos y lo que no vemos, todo lo que entendemos y lo que no entendemos. Y lo glorioso de este mensaje no solamente habla de la preexistencia de Cristo, sino también habla de la consustancialidad de Cristo, es decir, en la misma forma que Dios. Haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, En el griego hay dos palabras para describir forma. Una palabra se enfoca en una forma que va cambiando. Por ejemplo, la forma de un bebé, un niño, un adolescente, un hombre o un anciano. Es la misma persona, pero va cambiando su forma. Pero cuando Pablo utiliza la palabra forma, la palabra que utiliza en griego es una palabra que tiene que ver con la
se refiere a que esto tiene las mismas características esenciales o internas que lo otro. La palabra tiene implicaciones de inmutabilidad, es decir, que esto no cambia, esta forma no va a cambiar porque Él es así. Dice Pablo, nos está diciendo literalmente que Jesús, el hijo de María, el que se presentó en el templo, el que se quedó hablando con los fariseos, el que nació en un pesebre porque no había espacio para tener el alumbramiento digno, ese niño es Dios mismo en su naturaleza, en su gloria y en su santidad. Ese niño tiene el mismo honor y la misma dignidad que el Padre. Él es el creador de todo. Lo increíble del mensaje del Evangelio es que Dios no nos ve en la miseria y nos abandona en la miseria, sino que Dios nos ve en la miseria y se mete en nuestro mundo y se relaciona con nosotros de una manera inigualable. Cristo, quien siendo en forma de Dios, quien preexistiendo antes de la eternidad, quien haberlo creado todo, quien siendo de la misma gloria, el mismo poder, la misma autoridad, la misma dignidad del Padre, estuvo dispuesto a hacerse hombre. La NBI dice en este versículo, quien por naturaleza es Dios. Y ese es el sentido de la palabra forma. Quien siendo en forma, quien siendo por naturaleza Dios. De modo que Pablo se refiere a que Cristo es un ejemplo de humildad. Él existía antes de todo y estuvo desde el principio de todo y Él creó todo lo que existe y Él aún así estuvo dispuesto a mostrar la más grande de las humillaciones, quien siendo en forma de Dios. El autor de todo, quien era de la naturaleza consustancial con el Padre, estuvo dispuesto a hacerse como nosotros. Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3, en la parte de arriba del versículo 3 dice: Dios, que muchas veces y de distintas maneras nos habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo, quien siendo en forma de Dios, el Hijo es igual a Dios. Y dice, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Dios que creó todas las cosas, ahora ha enviado a su Hijo unigénito, quien creó todo y sustenta todo, y quien es la imagen visible del Padre, para hablarnos. Y este es mi deseo, que si tú no has creído en el Evangelio, entiendas a quién predicamos. No estamos predicando a un líder más, no estamos hablando de Mahoma, no estamos hablando de un líder religioso, no estamos hablando de Buda, estamos hablando de Dios mismo, creador de todo lo que existe. No estamos hablando de un buen líder que tuvo buenas intenciones y que se sacrificó por otros. Nos estamos refiriendo a una persona, no nos estamos refiriendo a una persona bien intencionada. Cristo mismo es el principio y el fin, es el estándar de lo que tú y yo deberíamos de estar imitando. Por su misma naturaleza y su ser interior, Jesucristo es y ha sido siempre y será siempre y plenamente divino. Pablo no nos está diciendo que Jesús es Dios mismo, eterno, creador, inmutable, lleno de gloria, de poder, de autoridad. ¿Y sabes qué hizo? Y aquí es donde Pablo empieza a desafiar a la iglesia de una manera impresionantemente poderosa.
que haya en nosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Este es el ejemplo de humildad para ti y para mí. Pablo nos ha dejado claro que Jesús es Dios y que por su naturaleza Él merece toda la gloria, toda la obediencia y que Él tiene toda autoridad. Pero nos enseña que todo esto no ha sido un argumento válido para el Hijo, para Cristo, para aferrarse, para asirse a esto, para decir, no es mío, lo merezco. Yo lo tenía antes de que todo existiera. Ellos vinieron después de mí. Su gloria, su naturaleza, su honor, que eran igual al Padre, que eran exactamente igual al Padre, no fueron elementos para que Cristo dijera, no, ¿por qué? ¿Por qué voy a dejar mi corona? ¿Y por qué voy a dejar la alabanza de mis ángeles si yo lo merezco justa y santamente? Pablo no estuvo dispuesto a eso. Digo Pablo, Jesús no estuvo dispuesto a eso. Jesús dijo, esto no es algo por lo que yo tenga que aferrarme a esto. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y aquí para mí me pasó algo muy interesante. Yo les decía al inicio que el hombre por su naturaleza pues es un hombre que está tendiendo a ver lo mío, 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 mío. Cuando nosotros hablamos de Génesis y cuando nosotros vemos el capítulo 3, vemos el diálogo de la mujer con la serpiente y de la tentación. ¿Y sabes cuál fue la tentación? ¿Y sabes cuál fue la frase que cambió toda la perspectiva para Eva y que la motivó a tomar del fruto y que la motivó a darlo a su marido? No fue el no vas a morir. No fue el no vas a conocer vas a conocer el bien y el mal. No fue esa. La frase fue, vas a ser como Dios. Vas a ser como Dios. Y entonces Eva, entonces Adán, vieron eso como algo deseable para alcanzar sabiduría y para decir, si alcanzo esta sabiduría y este conocimiento, entonces seré como Dios. Dejaré de ser el administrador, dejaré de ser la corona de la creación y ahora pasaré a ser igual a Dios. Quien no tenía nada, quien no merecía nada, quien había sido creado, quien había sido formado, ahora está usurpando el lugar de Dios. Hoy en día, cuando las personas se quieren poner a definir qué está bien y qué está mal, y quieren decir cuál es la moral, y quieren hablar sobre cuáles son los conceptos que deberían de estar ejecutando las personas, y que no hay nadie que les pueda decir que sí y que no, hoy en día esas personas están declarando a Dios, tú no me digas nada. Tú no eres quien para decir cómo debo determinar mi vida. Hoy en día, cuando vemos argumentos irracionales en decirle a una mujer o a un hombre diciendo, no me identifico como, es absurdo. Es absurdo. Y quieren que la sociedad se someta a lo que ellos se identifican. La verdad es que nos queremos poner en el centro y queremos quitar del centro a Dios. La verdad es que Dios ha establecido qué es y qué no es, pero nosotros queremos hacer altercado contra Dios. Pues Adán y Eva en el principio cayeron en esta tentación y todos los demás estamos en un ejercicio constante, sin Dios, sin Cristo, de querer usurpar el lugar de Dios. Adán, quien siendo creación, quiere usurpar el lugar del Creador. Pero Cristo, quien es el Creador, está dispuesto a dejar esa gloria, está dispuesto a dejar ese honor. Cristo, quien formó todas las cosas, quien estaba con el Padre, quien había planeado todas las cosas, quien había visto todo lo que venía. Cristo,
el que sustenta todo lo que existe. Él, siendo igual a Dios, no lo ve como cosa que aferrarse. Esa es la gloria del mensaje del Evangelio y ese es el desafío para la iglesia. La gloria del mensaje es que Dios mismo se hizo hombre, Dios mismo dejó su gloria, Dios mismo dejó su reputación, dejó el honor, dejó la autoridad, dejó la dignidad como Señor, no lo vio como cosa que aferrarse. Ese es el mensaje para nosotros. Cristo mismo es Dios haciéndose hombre para morir por tus pecados, para reconciliarte con el Padre, para sacarte de ese egoísmo y de esa egolatría, pero al mismo tiempo es el ejemplo para la iglesia. Dime qué peleas. Dime qué puedes pelear dentro del contexto de la iglesia. ¿Por qué la iglesia tendría que hacer grupos de unos contra otros, hablando unos contra otros? ¿Por qué la iglesia tendría que estar viendo, es que esa silla es mía? Porque después de la cuarentena debo decirte que yo llevo 25 años sentándome en esa misma silla. Y si tú eres nuevo no puedes venir y quitarme esa silla, ese es mi lugar. ¿Cómo es posible que te pelees una silla dentro de la iglesia? ¿Cómo es posible que no te levantes para que una persona nueva venga y escuche el Evangelio que se supone te está transformando? Es que ese es mi ministerio. ¿Tu ministerio? Es el ministerio de Cristo. Y tienes el privilegio de estar sirviendo ahí, pero es de Cristo. Es de Dios. Y lo que hacemos deberíamos de hacerlo para la gloria de Dios, exaltando a Cristo y predicando a Cristo. No es tuyo, no es mi ministerio. Solo somos siervos de Dios. Es que es mi gente, no es mi gente, es de Cristo. Yo no morí por nadie. Cristo murió por ellos. No es tu gente, es de Cristo. Somos el cuerpo, somos hijos y estamos desafiados a ser tan humildes como Cristo, quien siendo en forma de Dios, no estimó esto algo como digno a que aferrarse. No argumentó ni dijo, pero yo lo merezco, pero yo lo tengo, pero es que esto es injusto. ¿Cómo nosotros nos atrevemos a pelear dentro de la iglesia? ¿Cómo nosotros nos atrevemos a hacer grupos dentro de la iglesia? ¿Cómo nosotros estamos pensando que este es mi ministerio, o mi silla, o mi iglesia, o mis hermanos, o mi gente? No puedes venir a la iglesia y decir, yo sé más. Yo estaba ahí antes de que tú llegaras. Yo he estudiado más que todos. Yo he estado en este ministerio por tantos años. Yo creo que no me merezco este trato. No es posible que me pidan esto después de tanto que le he dado a la iglesia. Yo soy de los fundadores de esta iglesia de hace más de 25 años. La reacción natural pudo ser. ¿Y por qué? Porque no lo merezco. Pero Cristo estuvo dispuesto a dejar su gloria, su autoridad, a dejar su poder, porque no lo vio como algo a que aferrarse. Esto es, tómalo, no es mío. No es mío. ¿Me va a doler? Claro que me va a doler. Pero no era mía. Era de Cristo. Así es que Adán y Eva ven el ser igual a Dios como algo deseable. No lo son, pero lo desean. Cristo es igual a Dios, pero no lo ve como algo digno de aferrarse. No lo ve como, no, es mío, yo lo necesito. No, Él está dispuesto a darlo. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo. Sino que se despojó a sí mismo.
significa quedarse sin poder, significa quedarse sin la autoridad que antes tenía, significa quedarse o vaciarse de importancia, despojarse. Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre. Quien siendo rico se hizo pobre, para que en su pobreza ustedes fueran enriquecidos. Muy bien. Aquí quiero hacer alguna aclaración para todos esos pseudocristianos que hablan de que son hijos del rey y que son príncipes y que merecen vivir con todos los lujos y con todas las cosas. El poder del evangelio, el quid del evangelio, en este pasaje no se refiere a que Cristo tenía muchas posesiones y tenía carros muy carísimos, sino se refiere a que Él tenía todo el poder, Él tenía toda la gloria, Él tenía todo el honor, Él tenía toda la dignidad, Él tenía toda la autoridad. Era rico en eso, abundaba, lo merecía, era justo. Pero por amor, por estar dispuesto a ver por el beneficio de los miserables pecadores, estuvo dispuesto a dejar todo eso, a despojarse de todo eso, a hacerse pobre, a hacerse como nosotros, para que estando en la condición de nosotros fuéramos bendecidos. Cuando Pablo dice, ustedes deben de ser humildes como Cristo para mantener la unidad, está diciendo, deja de pelear por lo que crees que es tu derecho y ponte a ver lo que beneficia a todos. Deja de pensar en ti, lo que te gusta y no te gusta, lo que estás dispuesto y no estás dispuesto, y ponte a pensar en todos. Si esto le trae mayor bendición al pueblo de Dios y a la iglesia, tú deberías de hacerlo y deberías de luchar por eso. Si esto edifica al cuerpo de Cristo, cállate y súmate, porque esto edifica al cuerpo de Cristo. Y para eso estamos. La humildad debería de ser el ejercicio constante en la toma de decisiones en el cuerpo de los líderes. Es el desafío para nosotros. La iglesia debería de estar perdonando a sus hermanos porque no los saludaron. Ay, pero es que no me saludó. Llegó y pasó de largo y no me saludó. ¿Y qué? ¿Eso es digno para que te enojes con tu hermano? ¿Eso es razón para que entres en pleito con tu hermano? ¿Acaso no puedes perdonar a los que te ofenden? Es que la foto, no me tomaron la foto. ¿Y qué? Pues ve y pídela. ¿Acaso eso es algo razonable para poner pleito dentro de la iglesia? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Si Cristo mismo se despojó a sí mismo, el ejercicio que nosotros debemos de hacer es exactamente lo mismo. Pablo no está imponiendo a los filipenses una nueva visión de Cristo, sino está reforzando lo que ya les ha explicado a la iglesia durante todo su ministerio. Pues que en la cruz se manifestó en forma plena el verdadero carácter de Dios, su humildad, su amor, su disposición de ir por los necesitados. Fue la máxima expresión del amor inmenso. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, y estuvo dispuesto que el Hijo padeciera por ellos. Romanos 5:8 es lo que dice, pues aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún no mereciéndolo, Cristo murió por nosotros. Aún cuando no lo queríamos, dice Efesios capítulo 2 del 1 al 3, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Pero en la misericordia de Dios, Cristo murió por nosotros. Esto es lo que Pablo les está llamando a practicar, a que sean discípulos que verdaderamente están siguiendo el ejemplo de su Salvador.
Cristo no se despojó de algo, simplemente se despojó de sí mismo. Cristo no se volvió pobre, sino que Cristo dejó toda su gloria y se entregó en libación, se entregó como sacrificio. Y esto debería de ser nuestra meta, clara y sencilla. Cristo dejó su gloria, porque cuando oró al Padre en Juan 17 le dice: Padre, regrésame mi gloria porque ya voy a ti, a través del sacrificio, a través de la muerte, a través de la humillación, pero ya voy a ti, Padre. Porque ese es el camino que tú has dejado desde Isaías 53 y desde antes. Pablo dejó su autoridad. La gloria del Hijo tenía que ver con la obediencia al Padre y estaba dispuesto y deseoso de obedecer en todo al Padre. Él tenía autoridad. Él podía deshacerse de todos, absolutamente de todos los fariseos en un instante, sin siquiera mover un dedo. Él pudo eliminar a la raza humana de manera justa, sin siquiera entrar en ningún conflicto. Cristo, quien siendo humillado, Cristo quien padeciendo, estuvo dispuesto a dejar que los pecadores hicieran oprobio de Él. Él tenía la autoridad, pero Él hizo a un lado su autoridad y Él hizo a un lado su gloria para obedecer al Padre. Su deseo era la voluntad del Padre, hacer lo que el Padre le había mandado hacer. Cuando nosotros vemos la oración de Cristo yendo a unas horas de la cruz y vemos su oración final, vemos la petición de Cristo: Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa. Padre, lo que viene es sumamente doloroso. Padre, implica que su ira caiga sobre mí. Implica que nuestra relación, en donde yo he sido obediente, en donde yo he estado en plena relación con usted, ahora quede quebrantada por causa del pecado de ellos. Padre, si fuera posible, pase de mí esta copa. Jesús tenía temor porque Él era humano, porque se había hecho como nosotros. Pero Jesús termina con la frase una y otra vez: pero no se haga mi voluntad, sino la suya. Pero no se haga mi voluntad, sino la suya. Si pudiera pasar, está bien, pero no se haga mi voluntad, sino la suya. Cristo no vio su gloria, no vio su dignidad. Él estuvo dispuesto a ser humillado por el bien de los pecadores. Y la iglesia debería estar dispuesta a pasar por alto por el bien de los no creyentes para mantener la unidad. Y el no creyente debería de ver el amor de Cristo al estar dispuesto a no dar juicio por amor a ti. Escucha esto. La verdadera humillación de la encarnación y de la cruz es que Él era Dios. Y que durante todo el proceso en donde fue latigado, donde fue golpeado, en donde fue crucificado, nunca dejó de ser Dios. Y al contrario, estuvo dispuesto, como oveja al matadero, callado, en silencio. Rechazar el Evangelio es rechazar que Dios mismo se ha hecho hombre y anduvo entre nosotros y que fue humillado por los hombres y que dejó su gloria y dejó su poder y dejó su honor y dejó su autoridad y lo hizo todo eso a un lado para mostrarnos solamente el amor del Padre. Todo lo que hizo, todo lo que habló, todo como vivió tenía que ver con mostrarnos el amor del Padre. Si hoy tú rechazas a Cristo, tú rechazas el amor del Padre, y de una manera que jamás vas a poder ver en la historia de la humanidad. Es muy impresionante esto, porque hoy en día los cristianos dicen que van a declarar para que Dios les dé, que ellos son hijos del rey y que tienen que andar en carros de lujo, porque un hijo del rey no puede andar como pobre. ¿Acaso no han visto el Evangelio esas personas? ¿Qué evangelio están predicando si Cristo siendo Dios se hizo pobre? Si Cristo siendo Dios y mereciendo toda la gloria estuvo dispuesto a dejarlo todo
por amor al prójimo. ¿Quiénes se creen estos pseudocristianos para decirle a las personas que un cristiano tiene que andar con poder y con autoridad y tiene que vivir como si fuera un rey? Eso no es el evangelio. Deberías de huir de eso, porque eso es mentira, y es la mentira de Satanás quien ofrece la riqueza y el poder hoy en día. Esa no es iglesia. Y dice Pablo en el versículo 7, tomó forma de siervo. Pablo mismo se veía como un siervo, es decir, como una persona sin ventajas, sin derechos, sin privilegios, y estaba dispuesto al servicio, estaba listo para servir a otros. Entre otras funciones, un siervo debía de llevar las cargas de otros, debía de cargar lo que le pesaba a otro, y como siervo, como Cristo, como siervo supremo, lleva la carga no de una cosa, no de un trabajo, lleva la carga de algo que tú y yo nos mantenía aplastados e incapaces de movernos. Cristo lleva la carga de nuestros pecados. Cristo toma esa carga, la echa en sus hombros y la salda con el Padre, porque tú y yo estábamos aplastados por esa carga y no podíamos movernos por esa carga. Estábamos condenados a muerte por esa carga de pecado. Isaías dice: Jehová cargó con el pecado de todos nosotros, en Isaías 53. Dice: Dios mismo mostró una humildad inigualable, pues se despojó de su gloria para hacerse siervo de nosotros, para rescatarnos de nuestro más grande problema, que era el pecado. El Dios Todopoderoso se hizo como nosotros para mostrarnos su inmenso amor, pues no hay amor mayor que el de dar su vida por sus amigos. Y Cristo dio su vida por sus amigos, amigos que estaban muertos en delitos y pecados, amigos que andaban haciendo tranzas, amigos que no merecían nada, amigos que no lo estaban buscando, justamente como tú y yo estábamos sin Cristo. Después de esto, ¿qué argumento puedes dar para que sea válido, para negarte a la humildad, para pensar en tus hermanos antes que en ti? ¿Qué argumento que no sea ególatra o que no sea egoísta puedes dar para seguir peleando por tus derechos, por tu ministerio, por tus cosas, por tu ambiente, por tu silla? Pablo nos explica el Evangelio y al mismo tiempo nos desafía a imitar a aquel que nos ha salvado. Debemos tener esa humildad. Una vida digna del Evangelio es imitar la humildad de Cristo, y la humildad de Cristo va a crear unidad. La humildad de Cristo va a crear unidad en la iglesia. Somos llamados a cuidar a la iglesia a través del ejercicio de la humildad de Cristo. Y Pablo sigue diciendo: se hizo semejante a los hombres. La similitud la similitud es que Cristo se hizo completamente humano. Él se encarnó, Él se hizo como nosotros, y como dice Romanos 8:3, se hizo semejante a la carne pecadora, pero obviamente Él no pecó. Para poder salvar a los hombres, Cristo tuvo que hacerse hombre. Para poder representar al humano, Cristo se hizo 100% hombre, aunque seguía siendo Dios, aunque seguía teniendo autoridad. Pero esto es precisamente el mensaje del Evangelio. Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18 dice: Por eso le era necesario ser semejante a los hombres en todo, para que llegara a ser sumo sacerdote, misericordioso y fiel, en lo que Dios se refiere, y expiara los pecados del pueblo, pues Él mismo sufrió la tentación, que Él mismo sufrió la tentación, es poderoso para ayudar a los que son tentados. Así es que Cristo se hace hombre, entiende nuestra condición de ser tentados, pero Él no cae en pecado. Y ahora
delante del Padre, puede venir como hombre y puede ofrecerse como sacrificio. ¿En representación de quién? De los hombres. No hay ningún hombre en la historia de la humanidad que pueda tener la justicia, la santidad, la perfección de Dios. Solo Cristo, quien siendo en forma de Dios, se hizo hombre. Así es que Cristo tiene la justicia, la santidad que puede aplacar la ira de Dios, justa y santa por el pecado, pero al mismo tiempo se puede ofrecer como un hombre en representación de todos nosotros. Pablo dice en Romanos capítulo 6, porque juntamente con Cristo estábamos crucificados, y juntamente con Cristo estábamos muertos, y juntamente con Cristo hemos sido resucitados. Cristo, 100% hombre. Versículo 8. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Así es que siendo en forma de Dios, se hizo hombre, se hizo semejante a los hombres, se hizo siervo de hombre. Y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo. Pedro, es impresionante la manera que describe la condición del hombre que abusó de él, que le acusó con mentiras, que le lastimó, que le hizo sangrar, que lo humilló públicamente, que le levantó falsos. Sin embargo, y a pesar de todos los pecadores, de los malhechores con que fue rodeado, que merecían justamente el infierno, los reprobados se enaltecieron en su miseria y abusaron de su autoridad con mentiras, con engaños, de aquel que tenía toda la autoridad y de aquel que no merecía ni uno solo de esos castigos. Y Pedro nos enseña en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 23, cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando sufría no amenazaba, sino que remetía su causa al que juzga con justicia. ¿Y tú por qué peleas? ¿Y tú por qué estás dispuesto a entrar en pleito con tus hermanos, con tus propios hermanos? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar el sufrimiento por otros pecadores? Los verdaderos hijos de Dios no pueden defender ni hallar argumentos para sentirse más que los demás y vivir con autojusticia. Yo soy mejor que tú. Al final, si Cristo mismo soportó la humillación y estuvo dispuesto a ceder de maneras injustas, ¿por qué nos sentimos tan agraviados cada vez que nos toca sufrir un poco por el pecado de mis hermanos? O tal vez por el pecado en el que yo he entrado con mis hermanos. El ejemplo de la humildad de Cristo es el ejemplo que debemos mantener en nuestra meta. Los pleitos en la iglesia no pueden ser hinchados por mi ego ni por una guerra de poder. No puedo ponerme en el centro para exigir que merezco algo. Debemos mantener el mismo espíritu de humildad. Y debemos de estar dispuestos a ver por mis hermanos en lugar de ver por mis intereses. Y debo de estar dispuesto a estar en paz con mis hermanos. No fingir la paz. No simular la paz, sino verdaderamente buscar la paz con mis hermanos. Por encima de lo que yo quiero hacer. O por encima de lo que a mí me gusta. O por encima de lo que yo voy a imponer. Porque creo que así debe de ser. Mira, Jesús dice en el versículo 8, y se hizo obediente hasta la muerte. Y todavía no acabamos el descenso de la humillación de Cristo. Se hizo obediente hasta la muerte. Dice, por tanto, la obediencia hasta la muerte. Su obediencia es la disposición de aquel que, siendo uno de nosotros, eligió el camino que llevaba a la muerte. No mereciéndolo, estuvo dispuesto a obedecer al Padre, comprometido con el Padre hasta dar su propia vida con tal de que se haga la voluntad del Padre. Aquel que siendo Dios se despojó a sí mismo, tomando el papel de siervo y dándose por completo,
dándose por completo, dándose sin miramientos, estando dispuesto y comprometido con la voluntad del Padre por encima de su propia vida. Cambiar el horario, ay, no, eso sería, no, ¿cómo? Moverme de la silla, no, ¿cómo es posible? No me pidas tanto. Sí creo en Cristo, sí amo a Cristo, pero mi obediencia está limitada solamente a 1 hora a la semana. No me pidas más. No, eso de ir a los estudios para mí es imposible. No, ¿cuánto? No puede ser tanto tiempo. Entrar a un grupo y ver un grupo, un estudio en línea desde mi casa. No, ¿cómo? ¿Cómo es posible? No me pidas tanto. Comprometerme a leer la Biblia, no me pidas tanto. Pablo, los hebreos dice que todavía no hemos sido tentados a derramar nuestra sangre por la obediencia a Cristo en la lucha contra el pecado, la lucha encarnizada con el pecado. Hebreos capítulo 12 del 1 al 3. Dice, así que cuidar la unidad de la iglesia no es un tema de superficialidades, no es un tema de sillas. Cuidar la unidad de la iglesia es un ejercicio desafiante y constante a cada uno de aquellos que están verdaderamente comprometidos con Cristo porque han creído el Evangelio. Hermanos, el ejemplo de Cristo es que por mostrar la humildad y por cuidar la unidad deberíamos de estar dispuestos hasta la muerte. Déjalo, no lo pelees, quítate, no lo pelees. Y Pablo termina con esta frase que en principio parece solamente una cuestión de regresar a lo mismo, pero yo oro porque el Espíritu Santo te ilumine en lo que voy a decir. Cuando Pablo dice, y muerte de cruz, no solamente está hablando de la muerte más terrible que se pueda hacer, no solamente era ser expuesto desnudo con lo más vil y lo más despreciable de la gente. Un romano, por más cruento que fuera su asesinato o fuera su mal, no era posible que fuera crucificado. Le podían cortar la cabeza, lo podían meter a la cárcel, lo podían matar de un espadazo, lo que sea, pero él no iba a ser crucificado, porque la humillación que eso representaba era lo más vil y lo más despreciable en ese momento. Y es uno de las maneras de matar a alguien más dolorosas que puede existir. Una persona te quebraban las manos, te colgaban, te quebraban las piernas para que te asfixiaras, pero no te terminabas de asfixiar y tardabas horas en poder morir. Y el dolor, todos tus intestinos y todos tus pulmones y todo lo que tus órganos internos se comprimían y no te dejaban respirar. Y el dolor de las manos no te dejaba, y después de tener llagas de sangre en la parte de tu espalda por haber sido latigado, la carne se abría completamente. No eran golpecitos, se abría completamente, te desangrabas, te deshidratabas, estabas en el sol. Y todos y cada uno de los elementos que se hacían en la muerte de cruz era para llegar al límite de la muerte, pero no matarte. Si te desangras, pero poco a poco. Si te ahogas, pero no te mueres. Si te deshidratas, pero terminas con un dolor impresionante. Los calambres en la cruz, sin poder moverte. Y cada movimiento que hacías implicaba un dolor terrible en cualquier parte de tu cuerpo. Y no podías respirar, pero para respirar te movías, pero te acalambrabas, pero te dolía, pero era sumamente doloroso. Y estaba todo diseñado para que sufrieras la muerte en vida. Para que se extendiera la vida hasta lo máximo, para que tu dolor fuera lo máximo que pueda ser. Era uno de las ejecuciones más horribles que había. Pero Pablo es judío. Y Pablo tenía bien claro este concepto. Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. No dejen que su cuerpo se quede en ese árbol toda la noche a los que se colgaban.
Lo enterrarás ese mismo día, porque quien es colgado en un árbol está bajo maldición de Dios. No contamines la tierra que el Señor tu Dios te da posesión. Por eso, para los judíos, para los fariseos, la idea de que un Mesías fuera crucificado constituía un obstáculo infranqueable para los judíos incrédulos, de que ese no era hijo de Dios, que ese había sido arrancado de la promesa, que ese no podía ser el Mesías. Pero como Pedro les resultaba increíble que el Mesías fuera sometido a tal ejecución, Señor, no vayas a la cruz. Y entonces el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. La maldición de Deuteronomio 21-23 significaba la exclusión del pacto de Dios. Era quedar proscrito del pueblo, excluido del pueblo y de sus bendiciones. Un judío veía inconcebible que el Mesías tuviera que morir en la cruz. En cambio, Jesús llevó la maldición en lugar de los creyentes, para traerlos a Dios y a su gloria y mostrarles su gracia. En el plan perfecto de Dios, la crucifixión de su Hijo no solo era admisible, sino era obligatorio. Él debía de hacerse maldición para poder rescatarnos. Él debía de ser excluido y de sufrir el infierno para poder rescatarnos. Él ocupó nuestro lugar en eso, para poder rescatarnos. Así es que no podía ser de otra manera, sino solamente así. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Por nosotros se hizo maldición. ¿Por qué? Maldito el que es colgado en un madero, le dice Pablo a los Gálatas. Y Pedro nos dice, versículo 2:24, 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. En la manifestación de la sabiduría de Dios, la muerte de Cristo tenía que ser en la cruz. Su humillación, su muerte en maldición representaba el perdón de nuestros pecados y representaba ocupar nuestro lugar, para que pudiéramos ser salvos. Pablo nos habla de Cristo como el mayor ejemplo de humildad, donde no solo no retiene lo que le es por derecho, Él está dispuesto a dejarlo para bendición de otros, para que otros entren al reino y al gozo de su Padre. Así que ante todo el modelo de humildad, solo nos queda un solo camino: imitarlo. El cuerpo de Cristo se encuentra tentado de diversas maneras para buscar lo suyo propio, pero cada creyente, al ver al ejemplo de Cristo, debería de estar motivado en querer imitar a su Señor y Salvador. Si has de ser humilde, es por Cristo. Si has de ceder, es por Cristo. Si has de buscar el beneficio de otros, es por Cristo. Porque eres un verdadero creyente, porque has entendido la gloria de la humildad de Cristo y solo ves el desafío de cumplirlo. Así es que en esta parte, ya cuando me toque predicar, voy a predicar la otra parte, pero el mensaje del Evangelio es este: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo como semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Y qué tipo de muerte? La muerte de cruz. Si Dios, siendo Dios y teniendo toda la gloria, se humilló así, ¿por qué peleas por tus derechos?
Hermanos, les invito a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque en su gran e increíble misericordia nos ha dado tan precioso ejemplo. Gracias, Padre, por su gracia a través del sacrificio, por su gracia a través de la humillación, por su bendición a través de negarse a todo, Señor. Bendito sea su nombre. Suplico que su iglesia pueda predicar ese evangelio no solamente en la palabra, sino también a través del hecho, en el ejercicio constante de la humildad, Señor. Bendíganos, Padre Santo, sea con nosotros, y que la iglesia pueda ser desafiada y que la gente pueda creer el evangelio que usted nos ha mostrado, Señor, porque este es el mensaje de la gracia transformadora, de la gracia que nos lleva a vida nueva, Señor. Bendíganos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sean con cada uno de ustedes hasta que Cristo vuelva en gloria. Hermanos, el culto ha terminado, pero la adoración continúa. Vayan y sean humildes. Dios los bendiga.